Hola, muy buenos días. Hoy vamos a iniciar una clase de introducción a la contabilidad que puede servir a todos y pueden aprender de forma fácil. Vamos a comenzar con una introducción básica de la contabilidad y poco a poco vamos a ir ampliando este tema. Contabilidad desde cero. Lo primero que vamos a ver, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es una técnica especial, es decir, que podemos decir que es un conjunto de saberes que por medio de esta técnica produce datos útiles para la toma de decisiones. Debemos decir que la contabilidad no es exclusiva de la empresa cuyo fin que persigue es obtener ganancias o lucros, sino que es un elemento fundamental para la dirección y control de cualquier clase de organización, como mutuales, organismos del Estado, cooperativas, asociaciones, clubs, entre otros. Con lo dicho hasta ahora podemos dar una definición de contabilidad. La contabilidad es una disciplina técnica que a partir del procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente, los bienes de propiedad de terceros en su poder y ciertas contingencias, produce información para la toma de decisiones de administradores y terceros interesados y para la vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente. A continuación vamos a ver el procesamiento contable. Este procesamiento de los datos contables que lleva la contabilidad consiste en tres etapas. La primera etapa es la entrada de datos, la segunda etapa, procesamiento de datos y la tercera etapa, salida de datos. En la primera etapa, la entrada de datos comienza con la captación de datos que se encuentran en los comprobantes y reflejan los hechos y operaciones producidas. En la segunda etapa, procesamiento de datos abarca varios aspectos: clasificación, registro, cálculo y almacenamiento. Vamos a explicar de qué consiste cada uno de ellos. En el caso de clasificación, consiste en ordenarlos para su procesamiento, respetando el orden cronológico, y podemos separar los comprobantes de compra, de venta, de pago. B. Registro. Es la anotación de los datos que proporcionan los comprobantes en los libros contables. C. Cálculo. A medida que se van realizando operaciones y las mismas van produciendo cambios en el patrimonio, ello implica una serie de cálculos, especialmente de los nuevos saldos que arrojan las cuentas. D. Almacenamiento de datos. Consiste en almacenar la información generada por la empresa en los libros contables. Y por último, en la última etapa, salida de datos, consiste en que la información obtenida por el sistema contable es comunicada mediante informes contables, que pueden ser preparados para uso exclusivo dentro del ente emisor o para suministro a terceros. Estos informes del último tipo reciben el nombre de estados contables. Bien, objeto de estudio. En este momento ya podemos determinar con mayor claridad qué es lo que realiza la contabilidad. La contabilidad consiste en registros contables que le permite al empresario conocer cómo está compuesto su patrimonio. ¿Qué significa? Que le permite al empresario conocer en detalle su patrimonio para controlarlo y poder realizar las operaciones económicas que sean necesarias, como cobrar los créditos, pagar las deudas al vencimiento. Segundo, saber cómo se encuentra su situación financiera. Es decir, que el empresario puede, mediante la contabilidad, saber qué deudas tiene, es decir, el pasivo, y con qué las afrontará. Establecer el resultado económico de la empresa. ¿Qué significa? Que la contabilidad determina si de la actividad económica realizada se han obtenido ganancias o pérdidas. Orientar al empresario. La información producida le muestra al empresario los elementos relacionados con el movimiento comercial de la empresa, para que pueda, en base a esa información, tomar decisiones para sus actividades futuras. Informar a otros interesados sobre la situación de la empresa.
Le brinda información a todas las personas que están interesadas en conocer la situación de la empresa, como por ejemplo AFIP, autoridades de contralor, socios, proveedores, bancos y otros acreedores. Y por último, los destinatarios de la información contable. ¿Quiénes serán los destinatarios de la información contable? Serían todas aquellas personas que utilizan la información contable. Los principales destinatarios de la información contable son gestores de la actividad de la empresa, que son aquellos que tienen a cargo la obligación de dirigir las actividades de la empresa. Los socios y los accionistas. Para ello es importante conocer la situación del patrimonio como los resultados obtenidos por la empresa en sus actividades. Acreedores. También tendrán interés en conocer la situación del patrimonio de la empresa, porque son aquellos con los que la empresa mantiene una deuda o un compromiso, como por ejemplo bancos e instituciones financieras. El Estado es otro de los usuarios de la información, en especial la hacienda pública, que tienen interés de que los empresarios cumplan con sus obligaciones contables, por ejemplo, pagando impuestos. Luego tenemos los trabajadores, que son el personal de la empresa, quienes prestan sus servicios y que también demandan cada vez mayor una explicación de la marcha de las mismas. Por último, los clientes. En este caso, están interesados por la continuidad de los suministros. Bien, y con esto vamos a concluir una breve y simple introducción a la contabilidad, con algunos conceptos básicos, ya que la contabilidad es importante para una administración eficiente de cualquier organización.